Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Antes de empezar este video quería agradecer al Museo de la Aduana, en especial a Agustín, quien fue el encargado de hacernos todo el recorrido y darnos datos bastante interesantes acerca del museo. Ahora sí, vamos a empezar con el video. El museo, para que tengas una idea, geográficamente está sobre el Azopardo 350, estará más o menos a 150 metros de la Casa Rosada. Está el primer subsuelo de la aduana, propiamente dicho, así que cuando entras preguntas en la recepción, es el primer subsuelo, que podés bajar por escalera o por ascensor. Teniendo en cuenta, si bajás por ascensor, es a mano izquierda. Apenas salís a la izquierda y enseguida lo vas a ver por el cartel que dice Museo de la Aduana. ¿Qué me pareció a mí el museo? Aunque sea chiquito, pero muy productivo. Como decía al principio, gracias a Agustín pude conocer muchísimas más cosas, más datos, más información. Las principales relaciones comerciales, lo que hace a materia de importaciones y exportaciones de Argentina con el resto del mundo. Recordemos que la aduana es el organismo que se encarga de controlar todo lo que son mercaderías que entran y salen del país. Hacemos mucho hincapié en esto, digamos, porque hay una confusión que se suele dar con el tema de que a veces se controlan personas y no es así, eso lo hace migraciones. Aduana se encarga solamente de lo que es mercadería, que bueno, pueden ser mercadería a granel, que generalmente suelen venir en contenedores, a veces también vienen en pallets dentro de aviones o de otros medios de transporte. Había varios sectores, bueno, algunas pantallas interactivas, después había una mesa con como tarjetitas, el cual algunas eran azules y las otras rojas, seguramente lo vas a ver en las imágenes, donde lo pones en un lector y bueno, si era una exportación era igualmente, Agustín lo explica mejor, ¿no? Pero suponete que las azules sean las importaciones y entonces te marcaban desde qué país venían, y las rojas eran las exportaciones, bueno, hacia qué países iba, por ejemplo, soja, lana, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se controla todo lo que tiene que ver con encomiendas internacionales que se suelen comprar, no sé, por eBay o Temu o Shein, estas aplicaciones que están tan de moda ahora. Eso también lo controla la aduana, y obviamente también todo lo que es el equipaje de pasajeros, lo que se conoce como los ítems personales que una persona lleva a bordo. Lo que se busca, bueno, por un lado es evitar cualquier tipo de contrabando, de cualquier sustancia que pueda ser ilegal o peligrosa, sobre todo a bordo de los aviones. Y además, bueno, todo lo que se ingrese que tiene una reventa posterior, que entra a granel,
eso también tiene un pago de impuestos que tiene que realizar, que es el que cobra la aduana, digamos. Bueno, eso después, esa recaudación se va a utilizar para distintas cosas, pero eso ya no es una finalidad de la aduana, cómo se reinvierte eso. Igualmente, Agustín lo explica mejor. Pero yo te estoy dando un pantallazo general. Después había un sector donde, bueno, no se puede filmar por el tema de casos reales, sector de narcotráfico o de esas sustancias a las que ya sabemos todos cuál es. Y después yo te estoy dando un pantallazo, ¿no? Que por eso el tema de los más datos más detallados se lo dejo encargado a Agustín, que nos va a seguir explicando más con detalle los diferentes sectores que había del museo, ¿no? Pero yo te digo, rescato lo más, todo es importante, ¿no? Pero lo que me voy acordando te lo voy contando y para que tengas un pantallazo general, ¿no? Exactamente, eso lo hacen otros organismos, el Ministerio de Economía, etc. En este mapa, que es interactivo, van a poder ver lo que son las 64 aduanas de todo el territorio nacional. Sí. De todas las fronteras. Exactamente, frontera y no frontera, porque en realidad cuando una mercadería ingresa bueno, al puerto de Buenos Aires en este caso, tiene que declarar no solamente lo que trae para el pago de impuestos y para verificar que no traiga ningún contrabando, sino además tiene que declarar cuál va a ser su destino. Claro. Porque puede pasar que esa mercadería ese contenedor deje parte de su mercadería acá en este territorio, pero que después siga a otros países como Chile, Bolivia. Claro. Con lo cual, bueno, en base a eso también la aduana lo que hace es controlar para... Y después había un sector especializado, bueno, especializado, dedicado a los bueno, a las Malvinas, a los excombatientes de Malvinas, en el cual en una vitrina tenías diferentes objetos, por ejemplo, antiparras o lentes, o de gorras y bueno, diferentes elementos, que lo vas a estar viendo en imágenes, que fueron donados por algunos de los excombatientes de Malvinas. Y dentro de ese pequeño sector había una pantalla interactiva donde había varios testimonios de los excombatientes, después notas, fotos, etcétera, etcétera. Para evitar cualquier tipo de contrabando, no solamente dentro del país, sino también que deje el país. Claro, lo usan como intermedio. Exactamente. Claro. Sí, o sea, todo lo que es comercio exterior a nivel internacional es bastante complejo. A veces entra por un medio de un país, por ejemplo, vía marítima, después pasa vía terrestre y después por ahí parte de esa mercadería se termina o no subiendo un avión o sigue vía terrestre a otro país limítrofe, con lo cual, bueno, la aduana tiene que tener un seguimiento de esos contenedores y de esa mercadería en todo el trayecto, para evitar justamente que se sustraigan o se metan cosas en ese contenedor sin el control correspondiente. Todo por cuestiones de contrabando, como les comentaba. Así que bueno, por eso tenemos aduanas en todo. Hay un sector después, ahí pegadito al de los excombatientes, tema que también lo vas a ver, ¿no? Por ejemplo, había un crucifijo que es el original, digamos, el verdadero, porque está, digamos, como protegido, si lo querés llamar así, por ser un bien cultural. Entonces es original. Y después había, por ejemplo, un violín que estaba, bueno, un violín, pero lo querían como ingresar a la Argentina, pero con el nombre de otro modelo. Supongamos, para explicarme mejor, alguien hace zapatillas X. Todo el territorio nacional y no solamente en las fronteras. O sea, el contenedor... ¿Se hace con personas o...? De hecho, los contenedores tampoco pertenecen a las empresas ni a las navieras, son empresas aparte las dueñas de los contenedores, con lo cual, bueno, el dueño de la mercadería está pagando por el almacenaje de ese contenedor en las zonas primarias, más el traslado, más el seguro, más el costo de alquiler del contenedor, con lo cual, bueno,
O sea, mandar mercadería de un país a otro es un proceso sumamente costoso.